Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos, miembros de la audiencia del Pitazo? Nuevamente nos encontramos en este espacio de conversación, de análisis, de compartir con nuestros entrevistados que siempre tienen interesante información. El día de hoy tenemos a Sergio Contreras, director de Refugiados Sin Fronteras. Sergio Contreras, un expreso político, se encuentra en estos momentos en España y desde allá habla con nosotros para contarnos, en primer lugar, Sergio, además de darte la bienvenida, pedirte que nos expliques qué hace, cuáles son las actividades, cuál es el objetivo de una organización como Refugiados Sin Fronteras. Hola César, saludos a ti y a todas quienes leen y ven el Pitazo. Bueno, Refugiados Sin Fronteras es la primera organización de refugiados venezolanos que trabaja por otros refugiados. Todos somos formalmente reconocidos como refugiados y tenemos el estatuto de refugiados. Nosotros trabajamos en este momento con 25 nacionalidades distintas de refugiados. Acá en España, una gran cantidad de venezolanos, pero tenemos beneficiarios de todas las nacionalidades. Trabajamos ayudándolos en primer lugar con el acceso al proceso de asilo y refugio, con asesoría legal gratuita. Generamos incidencias, somos miembros, somos, digamos, trabajamos de forma directa con la oficina del ACNUR, que es la oficina del Alto Comisionado para los Refugiados de Naciones Unidas, y somos socios operativos de ACNUR. Generamos actividades de integración sociocultural, apoyamos en materia de salud mental, somos además parte del equipo de trabajo de salud mental de la ACNUR España, y aparte de eso trabajamos en generar incidencia pública con temas de gran importancia, como claramente está todo el tema del derecho del asilo, como está temas como el reconocimiento de los documentos de identificación de los refugiados, el reconocimiento de sus títulos académicos y además tenemos un trabajo importantísimo, muy logístico, y es que nos encargamos de ayudar con alimentos a estas 25 nacionalidades. Hoy en día somos la entidad de reparto de alimentos más grande de la Comunidad de Madrid y entregamos 14 toneladas de comida todos los días sábados a esta inmensa comunidad de refugiados. Eso es lo que Es hacemos. es una cantidad considerable. Sergio, ¿y ¿Cómo? cómo hacen ustedes para acceder a esas 14 toneladas de alimentos que reparten cada sábado a los refugiados de distintas nacionalidades? Bueno, nosotros somos formalmente una entidad de reparto de alimentos. Tenemos varias fuentes en las cuales conseguimos estos alimentos, de supermercados, de la Federación de Bancos de Alimentos, de donaciones privadas y algunos de estos alimentos también los tenemos que comprar nosotros y nos mantenemos haciendo actividades que generan recursos para poder llevar a cabo esta labor con toda esta cantidad de personas. Son 1.000 familias que todos los sábados vienen a recoger los alimentos y que los atendemos y que incluimos en los demás procesos que llevamos a cabo con una minuciosidad metodológica bueno, que se exige acá en la Unión Europea para poder atender a las personas y llevarlo con además con una suma transparencia. Debo decir que para el momento nosotros no tenemos financiación pública, nosotros no hemos recibido ni de la Unión Europea ni de ningún tipo de organización de ninguna otra parte recursos y esto nos llena de orgullo decirlo porque es parte de un gran esfuerzo de tocar muchísimas puertas y llevar a cabo una gran cantidad de procesos con mucha transparencia para que pues grandes empresas confíen en nosotros, del trabajo que hacemos y que esto nos permite llevar a cabo una iniciativa que hasta ahora se lleva absolutamente en un 100% de una manera autogestionada. Lo cual no es excluyente de que si hay alguna organización pública, tanto de la Unión Europea, de Estados Unidos o de cualquier parte del mundo que quiera colaborar con ustedes, lo pueda hacer, ¿no? No, sin duda alguna, lo que se espera es que eso sea así. Nosotros quisiéramos, por ejemplo, que
bien sea el gobierno de Estados Unidos a través de su embajada o la Unión Europea a través de las embajadas o de la propia Unión Europea, pudiese financiar parte de esta gestión que hacemos. Incluso pudiese potenciar la posibilidad de llevar a cabo una atención más directa, por ejemplo, para otorgar atención sanitaria a aquellas personas que todavía no tienen acceso al sistema sanitario español y otros procesos que sin duda alguna serían necesarios, ¿no? Ojalá pudiese ser así. Hasta ahora no ha pasado, pero nuestros esfuerzos están encaminados en lograrlo. ¿Cuántos años tienen ustedes funcionando? Nosotros tenemos 6 años funcionando, desde que nacimos trabajamos directamente con ACNUR, atendemos directamente los casos, sobre todo de aquellos refugiados que están en una situación de altísima vulnerabilidad, que están en situación de calle, que llegan a solicitar asilo, pero no tienen dónde quedarse, y de la mano con la Iglesia Católica y con otras organizaciones unimos esfuerzos para poder tratar de ayudarlos en las diversas capas de complejidad que tienen los casos de los solicitantes de asilo, que va desde no manejar el idioma hasta no tener dónde dormir, no tener ropa. Acá en Europa, además, el cambio de las estaciones hace más complejo esto en invierno, pero bueno, sin duda alguna, trabajamos además con un ecosistema de organizaciones lideradas por refugiados que en torno a Naciones Unidas estamos permanentemente en comunicación para poder atender mejor a nuestros beneficiarios. ¿Y cuántas nacionalidades atienden entre estas 1000 personas? En este momento atendemos a 25 nacionalidades. Tenemos una gran cantidad de solicitantes de asilo venezolanos, colombianos y peruanos. Debo decir que estas son las tres primeras nacionalidades en solicitar asilo en el caso de España, y por consiguiente son las personas que más nos tocan la puerta, pero esto va a nacionalidades tan complejas como nacionalidades africanas, que hay un tema de idioma, atendemos ucranianos, atendemos personas que vienen de distintos países, afganos, atendemos personas que vienen, pues evidentemente de Siria, que vienen de otros países. ¿Cuáles son los casos más dramáticos con los que se han topado ustedes entre estas 25 nacionalidades y 1000 personas? Bueno, debo decir que para nosotros fue un impacto el empezar a trabajar con ucranianos. Nosotros, desde el momento que estalla la guerra, viajamos hasta Ucrania, llevamos ayuda humanitaria y trajimos familias hasta España para sacarlos de la guerra, mujeres y niños que las sacamos de la zona de conflicto. Y bueno, incluso el haber ido hasta allá, estar en la zona de conflicto fue bastante complejo. De hecho, mañana, por cierto, hay una actividad importantísima donde estamos con la comunidad ucraniana, apoyándolos en el contexto del tercer año de la guerra. Eh, También los cubanos representan, aún a estas alturas, después de tantas décadas, unos casos muy complejos. Los cubanos llevan a Europa con unos salvoconductos que los llevan hasta Rusia. Y aunque no lo crean, así como los venezolanos caminan por todo el continente, los cubanos llegan a Rusia y se vienen caminando de Rusia hasta España, lo cual es tan duro como puede ser para un venezolano llegar hasta Perú caminando y a lo mejor, como han pasado en muchísimos casos después de Perú, de tener barreras para la adaptación o por la xenofobia o por cualquiera de los fenómenos que se ven en América del Sur, tener que subir caminando hasta Estados Unidos. Es así de duro y esto lo vemos, se ve además con unos añadidos muy complejos de explotación laboral, explotación sexual, en el caso de las personas que vienen de Cuba, en más de 8 o 9 países que los distancian y que van recorriendo y que tienen que hacer algunas labores para poder pagar el hecho del costo de llegar hasta España, ¿no? Son dos nacionalidades que sufren muchísimo. En el caso de los refugiados que vienen de África y de Oriente Medio, debo decir que eh, son casos complejos por las diferencias culturales, las capacidades adaptativas son distintas y sobre todo en el caso de las personas de Oriente Medio, para tener acceso a la vivienda, pues en toda Europa tienen grandes dificultades. En el caso de las personas que vienen de África, de países tan complejos como pueden ser de Congo, Sudán del Sur o probablemente Kenia,
van a tener grandes problemas para tener acceso a la vivienda. Por lo general no les alquilan cuando ya han pasado cerca de 2, 3 años que ya son refugiados. Incluso en ese tiempo se les generan grandes complicaciones. ¿Y los venezolanos? Los ¿Cómo? venezolanos tienen una gran capacidad de adaptación. Muchos de ellos han venido con un larguísimo proceso de empobrecimiento, con lo cual no traen los recursos necesarios para poder enfrentar los primeros meses. En Europa y en España hay unas grandes barreras para el acceso al proceso de asilo. Esto significa que van a tardar aproximadamente unos 14 a 18 meses para poder iniciar el procedimiento de asilo, ya que tienen que hacer muchas llamadas y esto se tarda. eh, este tiempo significa un gran reto para poder tener los recursos necesarios para enfrentar necesidades críticas como la vivienda y la alimentación. Ese es quizás el principal problema. Mucha gente cree que los venezolanos que huyen a España es papá, mamá y dos hijos y vienen habiendo vendido una casa y no es así. Se ven muchas señoras que vienen además con nietos, se ven madres solas, padres solos que vienen con los niños que pues no tienen recursos para alquilar una habitación, para poder pues enfrentar ni siquiera los primeros 3 meses del pago de estas necesidades críticas, con lo cual se ven en una gran situación de vulnerabilidad que hace que estén permanentemente tensados los servicios de atención social y de ayudas sociales que se dan en España, que no solamente se prestan a venezolanos, sino que, por ejemplo, están colapsados permanentemente también con colombianos, pero también con afganos, pero también con sirios, también con personas que vienen de Oriente Próximo y que sin duda alguna, pues, hacen que el sistema esté colapsado. Esto pasa en España, que es uno de los principales países receptores de refugiados en toda la Unión Europea, pero también lo podemos ver en países como Alemania, en la cual también hay una gran comunidad venezolana, a pesar de que de esto no se sabe mucho, pero por ejemplo en Dresden hay una gran cantidad de venezolanos. Tenemos un equipo allí que se está iniciando para poder atender a los venezolanos en Dresden y se ve además en otras nacionalidades. Tenemos venezolanos que incluso están en Islandia, que enfrentan grandes complicaciones, como lo pueden ser las deportaciones masivas, como todos los medios de comunicación lo han señalado. Se ha vulnerado incluso la Convención de Ginebra por parte del Estado de Islandia, quien ha prácticamente acosado a los venezolanos para que renuncien al asilo, otorgándole una cierta cantidad de dinero, los $2.900, y los montan en un avión. Pero resulta que estas personas cuando llegaron a Venezuela fueron recibidas por el Servicio Bolivariano de Inteligencia, quienes no solamente les quitó el dinero, sino que les hizo firmar unas cartas como que eran traidores a la patria, y estas personas fueron expuestas de una manera significativa a organismos de seguridad de Estado y que violenta el principio del no retorno a los solicitantes de asilo, vulnera lo que establece los criterios mínimos de protección internacional que en todo caso Islandia debió haberle garantizado a los venezolanos, y esto se repite en otras ciudades. En este momento, países como Holanda se encuentra también iniciando procesos de deportación. Venezolanos en La Haya lo están viviendo en este momento, así como en diversas ciudades de, de Países Bajos, ¿no? Eh, no solamente esto pasa con los venezolanos, yo creo que es importante que tengamos conciencia de que esto, por ejemplo, pasa con los nicaragüenses que están sufriendo una situación muy compleja, que es no solamente el de que hayan salido de cárceles, que han sido víctimas de delitos de lesa humanidad, de crímenes de lesa humanidad como las detenciones arbitrarias y la tortura, los han montado en aviones, los han sacado y han tenido como origen, como destino Estados Unidos y España. En estos dos países se ha tratado de garantizar el hecho de que se les reconozca la nacionalidad, dado que estas personas además fueron arrebatadas la nacionalidad. Sin embargo, esos procedimientos no han cumplido, no se han cumplido en su totalidad, y en este momento hay muchísimas personas
que se encuentran en una situación de apatridia, en un estatuto complejo, tan complejo como el asilo, pero que representa grandes retos para la persona que los vive. De hecho, recientemente tuvimos una reunión con diversos refugiados en Suiza, donde pudimos ver en detalle casos de ucranianos, de nicaragüenses, de venezolanos que tienen esta situación de apatridia. En el caso de los Sí. venezolanos sucede muchísimo porque los hijos de los venezolanos nacidos en otros países, pero cuando los padres son solicitantes de asilo, no pueden acreditar la nacionalidad y sus hijos nacen con el enorme problema de no poder tramitar ¿Cuántos venezolanos, hijos de venezolanos están en esa situación? ¿Tienen algún... Fíjate, acuérdate que la mayoría de los venezolanos han emigrado entre los 18 y los 40 años. Esto significa que hay muchísimos venezolanos que en el proceso migratorio, en el proceso de huir, se han casado y han tenido hijos. Esto significa una cantidad importantísima. Estamos hablando de cerca de unos 100.000 niños venezolanos que en los últimos 5 años han nacido y que representa eh, pues una cantidad importante de personas que han tenido dificultades para acreditar la nacionalidad, que al ser solicitantes de asilo no pueden ir ante el consulado a acreditar la nacionalidad, con lo cual los niños no tienen un documento que les permita iniciar los procesos de solicitud de Ni, asilo. ni Mi siquiera, hijo está en esta situación. ni siquiera es del país donde nacen. ¿Cuál es el problema? El artículo 32 de la Constitución venezolana establece que los hijos de los venezolanos, no importa dónde nazcan, cuando los dos padres son venezolanos, son venezolanos. ¿Qué Claro, pasa claro. cuando el niño nace en España? Mi hijo, mi esposa y yo somos venezolanos. Mi hijo nace en España hace 6 años. Nosotros simplemente cuando el niño nace, automáticamente le ponen venezolano. Ahora, él no puede acudir como hijo de un refugiado, no puede solicitar ninguno de los procesos para la acreditación de la nacionalidad ante el consulado venezolano. ¿Ok? Al eso ser una realidad, él no tiene un pasaporte, porque él tendría que tener el pasaporte para poder solicitar asilo. Eh, pero empieza la complicación, porque como una persona que no ha nacido en Venezuela va a solicitar asilo. Y en Él no el ha caso de estado, España no es como es hasta ahora en Estados Unidos. Por no, nacer no en lo es. España, tienes la No, nacionalidad española porque depende de la nacionalidad de los de padres. origen de la persona que sufre este problema. En el caso de la Constitución venezolana establece que no, que los padres, cuando ambos padres son venezolanos, el niño o la niña es venezolano. Hay otras nacionalidades donde permite el ejercicio de la nacionalidad Doble- por el ius soli. Eso quiere decir por el piso donde esa persona nace. En el caso de España dice, nosotros respetamos lo que establece la constitución del país. Si en Venezuela no estuviese esa disposición constitucional del artículo 32, esto no fuese el problema que esto representa, ¿no? Pero bueno, nosotros incluso hicimos una propuesta hace más de 4 años para la modificación del artículo 32 y que permitiera el ejercicio de la nacionalidad del país donde nazca el niño sin el menoscabo del posterior ejercicio de la nacionalidad una vez que cesen aquellas causas que pudiesen generar el impedimento material del ejercicio del derecho a la nacionalidad, de la documentación, de la identidad y de la movilidad, que son 4 de los derechos que se le menoscaban a los niños cuando nacen con este pequeño gigante problema y que además en varias sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que lo principal son los altos intereses del niño y que más allá de lo que establecen las constituciones, tiene que garantizarse que el niño tenga la nacionalidad. La patria es nada más y nada menos que aquello que impide que una persona tenga derecho a tener derechos, que es la nacionalidad. Por eso es que ¿Y en cómo hacen casos los como niños de hijos de venezolanos para estudiar en un país como España? bueno, en el caso de España, gracias a Dios, es ilegal que una persona, sin importar el estatus migratorio que tenga, si es un niño, no esté incluido en el sistema educativo. Gracias a Dios, sin importar cuál es, así sea un solicitante de asilo o así no haya iniciado el procedimiento de asilo, tiene que estar de inmediato incluido en el sistema educativo, so pena de sanciones penales para los padres. En el caso de España específicamente, tanto la educación como la salud no representa un problema para los niños pequeños. Ya
representa un problema cuando la persona es mayor de edad. Ok. El miércoles pasado vi por redes sociales que ustedes estuvieron, que tú estuviste como representante, como director de Refugiados Sin Fronteras, como presidente de Refugiados Sin Fronteras, el cargo, que estuviste en la sede de la Unión perdón, de la ONU en Ginebra, Así es. específicamente en ACNUR, exponiendo la situación de los asilados de 10 nacionalidades. ¿Puedes explicarnos por qué esta acción que realizaste ese día? Para nosotros es muy importante poner en evidencia la realidad que viven refugiados no solamente venezolanos. Cuando nosotros hacemos incidencia, lo hemos querido hacer de una forma amplia para poder visibilizar incluso aquellas realidades que compartimos refugiados de distintas nacionalidades. Nosotros hemos querido incluir a refugiados de Siria, Afganistán, Venezuela, Irak, Kenia, Myanmar, Sudán del Sur, la República Centroafricana, Eritrea, Ucrania, y hemos incluido Nicaragua por las condiciones específicas que ya habíamos comentado y particulares de Nicaragua. Aquí no solamente es que hemos expuesto la realidad, por qué se genera el proceso de movilización forzada masiva de estas nacionalidades, establecemos cuáles son las principales dificultades que enfrentan cada una de estas nacionalidades con las realidades particulares de estos casos, sino que además hacemos propuestas de cómo se pueden hacer pro, políticas públicas que fomenten la integración, que fomenten el acceso al sistema de asilo y que garanticen que tanto desde el punto de vista legal migratorio como desde el punto de vista social se den procesos de integración efectivos que garanticen que se produzcan estas medidas de estabilidad, estas medidas que garanticen movilidad social y que garanticen soluciones duraderas para los refugiados. Uno de los aspectos que ustedes en el video que vi del miércoles pasado resaltaban era en el tema de el acceso a bancarización, a elementos de facilidades para el desarrollo económico del asilado. ¿Puedes explicarnos sobre esto? Uno de los principales problemas que enfrentan los refugiados en todas partes del mundo es la exclusión financiera. Si tú no tienes documentos de identidad, tú no puedes abrir una cuenta bancaria, pero si tú no tienes una cuenta bancaria, tú no puedes domiciliar los pagos de servicios básicos que hoy en día en todas partes del mundo, en todos los continentes, se hace de una forma digital. Tú no vas a pagar como se hacía antes en una taquilla, sino que tú lo tienes que tener domiciliado. ¿Qué pasa cuando una persona se muda a otro país, tiene dificultades para acceder a una fuente de empleo? ¿Qué pasa cuando no se reconoce en su documentación? Bueno, no va a tener acceso a estos servicios básicos y esto significa una disminución considerable en sus condiciones de vida, en su movilidad social. Pero además, nos hemos percatado que en todos los continentes, una persona refugiada, incluso cuando es reconocida como refugiado, que se le otorgue el pasaporte como refugiado, el carnet de identidad como refugiado, no puede tener acceso a servicios financieros como, por ejemplo, enviar dinero a través de DHL, a través de, perdón, de Western Union o Union. cualquiera de las empresas que envían dinero, porque no reconocen la identificación del refugiado, reconocen las identificaciones comunes que puede tener un extranjero o un nacional de ese país, pero no reconocen esto. Pero es que además, a nivel de criptomonedas, tampoco se reconoce la identificación para que esta persona pueda pasar de criptomonedas a la divisa del país donde esta persona Claro, vive claro. para hacer todos sus pagos, con lo cual tiene grandes dificultades para poder tener libertad financiera. Y hemos querido visibilizar las principales dificultades que pudiesen o que están generando en la calidad de vida esta exclusión financiera y hemos hecho propuestas para que se pueda implementar tanto desde el punto de vista público como privado. Esto significa adecuar el sistema financiero. Esto significa hacer esfuerzos tanto para que organizaciones como el ACNUR, como la OIT, como
la Unión Europea incidan sobre el sistema bancario internacional para que reconozcan la identificación de refugiados, se genere modificaciones para que los procesos de contratación a los refugiados garantice el poder realizarse con la documentación de refugiados y otra serie de políticas que pudiesen incidir para que la persona pueda tener libertad financiera y que pueda tener capacidad de ahorro, capacidad de compra y que esto signifique que pueda avanzar. Nosotros Por, tenemos absolutamente claro que no existe posibilidad de que un refugiado pueda devolverse a su país si no tiene libertad financiera, si no tiene movilidad social, no va a regresar nunca a su país y siempre va a tener va a representar una carga económica de ayudas sociales en los países de acogida. Con lo cual, el modificar tanto el sistema laboral para la inclusión laboral, el modificar incluso el acceso a la educación no solamente primaria, sino a la educación universitaria para que los refugiados puedan formarse y puedan tener una inclusión desde el punto de vista laboral y productivo en esos países. Y si no tienen inclusión en el sistema financiero, nunca van a poder dejar de ser un Sergio, problema y van a poder regresar alguna vez a su país de origen. finalmente, a ver, y está planteado, de acuerdo a la decisión de de Seguridad Nacional en Estados Unidos, que a partir del mes de abril queda suspendido el TPS para los venezolanos, TPS 2023, por lo cual se estima que unas 350.000 personas quedarán sin este TPS, lo cual los lleva a la mayoría de ellos, al menos que tengan otra figura de protección, los lleva a a ser considerados migrantes ilegales y por supuesto a no tener permiso de trabajo. Esto es, repito, de acuerdo a la decisión de la administración Trump. Se habla ahora de que algunos de estos migrantes pudieran tomar a España como opción para una segunda, tercera o hasta cuarta migración. Sí. Nosotros en Refugiados Sin Fronteras ¿Cómo tenemos ves eso? Nosotros en Refugiados Sin Fronteras tenemos un equipo en Nueva York que atiende no solamente a venezolanos, sino que atiende a todas las nacionalidades. En este momento, centroamericanos y latinoamericanos se encuentran en una situación de desventaja, en una situación en la cual están evaluando el salir de inmediato de Estados Unidos. Sí es cierto que se encuentran en este momento ya activas varias organizaciones que en cada uno de los estados está tramitando a través de los tribunales el hecho de impedir por Sí. violar principios constitucionales la implementación de estos decretos que terminan de arrebatar esta posibilidad de que el TPS garantice el permiso de trabajo y la estancia y la estadía legal en Estados Unidos. Uno de los principales Ahora, problemas para sí, poder llegar a nuestro... pero España está en capacidad de recibir a nuevos refugiados provenientes de Sí, Estados sí, Unidos. España es un país que además tiene un gran problema demográfico. En España cada vez hay más pueblos totalmente deshabitados. Hay un pequeño número de ciudades, cerca de unas 8 ciudades donde concentran a toda la población y hay una inmensa cantidad de pueblos que está totalmente deshabitado. Y España no creo que eso sea un gran problema, sobre todo con refugiados que vengan de Hispanoamérica, que tienen una gran capacidad adaptativa, que además vienen, en el caso de venezolanos, vienen con educación de tercer y cuarto nivel y que tienen una gran vocación para incluirse en el sistema laboral. Debo decir que en el caso de España, los venezolanos representan la primera nacionalidad en aportar impuestos y cotizar en la seguridad social, lo cual deja claro que pues, es una migración positiva. Yo no veo ese tipo de problemas. Y además, creo que la mayoría de los migrantes, por ejemplo, en el caso nuestro, fíjate, venimos con la vocación de ser agentes de cambio y de transformación. Nosotros en este momento no solamente estamos trabajando por venezolanos, estamos iniciando un proyecto que se llama Teach for Hope con la comunidad afgana, donde estamos desarrollando todo el plan educativo afgano para poder ayudar online a todas las niñas que a partir del mes que viene quedan absolutamente excluidas del sistema educativo porque es ilegal que las niñas
que las mujeres sepan leer. Y estamos ayudando no solamente para que las niñas que están acá en España, sino las que están allá y las que están en Pakistán puedan educarse. Esto es un esfuerzo de venezolanos con afganos. Esto es un esfuerzo que deja claro que venimos a aportar. No solamente estamos trabajando en el caso de España por venezolanos o por latinos. Estamos trabajando en distintos países para poder ayudar en donde necesitamos ser útiles y eso es parte de lo que ya se traduce en una filosofía de refugiados sin fronteras, en tratar de realizar acciones con ucranianos, con afganos, con personas de Siria, con personas que vienen de distintas nacionalidades para poder ser agentes de transformación. Y eso creo que es uno de los elementos que se repiten en los venezolanos en casi todas las nacionalidades, en casi todos los países de acogida, pues, y por eso nuestra, digamos, nuestra nacionalidad permite la adaptabilidad. Sé que hay complicaciones, por ejemplo, con venezolanos en Perú, por la gran cantidad de venezolanos que hay y por las características sociales. Creo que es uno de los ejemplos que damos en nuestro informe global, donde hay mayor conflictividad. Sin embargo, en casi todos los países lo que hemos podido ver es que la adaptación es positiva y creo que es uno de los elementos que siempre hay que resaltar. Así que creo Bueno, que España va a recibir tranquilamente a estas personas. Se estima más o menos unos 380.000 personas. No creo que todas se vengan para acá. Sin embargo, ya es una realidad que estamos viviendo. Se está viviendo ya en España eh, la, la, la venida de una inmensa cantidad de venezolanos provenientes de Estados Unidos. bueno, muchas gracias, Sergio, por esta entrevista. Y a nuestra audiencia le decimos que esta entrevista la pueden ver, la pueden compartir, la pueden comentar en nuestro espacio de YouTube, también en Instagram y X. Bueno, seguiremos en contacto, Sergio. Siempre a la orden por acá y éxitos en todas las actividades que realiza Refugiados Sin Fronteras, no solo en España, sino en otras partes del mundo.